Esa música es de Cruella. ¿En serio? Bueno. Ajá, sí, Samuel. Vea, Samuel, está pendiente que mañana si algo le escribo para que hablamos. Fíjate que se estoy abriendo acá un archivo. ¿Cómo así que Samuel no estudia? ¿No estás juicioso? Vamos a tratarnos suave por hechas, ¿no? Recuerden que esto está grabado y... a ver, se me fue... ¿Vieron lo que les envié el documento? ¿Lo alcanzaron a mirar por ahí de pronto? Esa Marta, sí, muy juiciosa de María, por Dios. Bueno, y tres temas, antropometría. Este tema facilito, es simplemente poner atención a lo que les voy a explicar y... ¿Ya acabó? Listo, Calisto. A ver, listo. Usted puede presentar pantalla. Y vamos a comenzar a ver lo del tema. Tenemos que estar cargando. Está cargando la pantalla, todavía no sale. Pone como lento. Ahí ya como que cargó. Listo. Entonces, ay, Dios. Dijo Kenneth. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar. Deme un segundito, Isabelita. Bueno, continuamos acá. Entonces, los que recién llegaron, buenas tardes. Vamos a hablar o a ver la guía pues, de ese segundo periodo que iniciamos. La meta de aprendizaje para este segundo periodo es identificar y explicar los fundamentos de la antropometría. ¿Sí? Objetivos: identificar las principales técnicas de medición corporal, conocer, explicar ampliamente los rangos de clasificación del IMC, que es el índice de masa corporal. Pues, la guía viene con una introducción donde nos dice pues, lo que vamos a tratar en el tema, que es básicamente lo que les estoy hablando. Vamos a abordar pues, el tema de la antropometría, los fundamentos, las formas de registrar mediciones corporales, con el fin de conocer el estado físico corporal de una persona. En ese sentido, tenemos una perspectiva tanto en temas deportivos como de salud y así tener una base en el caso de iniciar un plan de acción físico-deportivo o un plan de entrenamiento. ¿Qué es la antropometría? Todos están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve bien? Me dicen por audio porque no estoy viendo. Sí, profe. Se ve Listo, bien. gracias. Listo.
Entonces dice, antropometría, los primeros conocimientos, a ver, como que quiere entrar, vamos a ver. Juan José, listo. Dice que los primeros conocimientos sobre la utilidad de las mediciones del cuerpo humano se remontan a los inicios de la historia, generalmente como referencia a la necesidad y utilidad de estas en la selección de las personas más idóneas para la guerra o el trabajo, ¿sí? Así como para valoraciones estéticas y artísticas, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta que, voy a hacerle aquí un paréntesis y les voy a hablar que inicialmente la educación física nace como a partir del entrenamiento militar, ¿sí? Esa es como la base pues, histórica de la educación física. Y más atrás en la historia, pues, antes de Cristo, estamos hablando de la época de los guerreros, ¿sí? Que siempre escogían al más fuerte pues, para sus batallas. Ya volviendo más acá a, y llevándolo a colación o trayéndolo pues al tema de lo que estamos viviendo actualmente, que es a nivel deportivo, los Juegos Olímpicos. Tengamos en cuenta que los Juegos Olímpicos, los primeros fueron en 1899, los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, ¿sí? 1899. Y fueron, pues, digamos, el precursor de esas Olimpiadas fue el barón Pierre de Coubertin, francés, quien, pues, él incentivó, motivó, pues, a estos juegos. Y esas disciplinas deportivas o esas competiciones fueron naciendo a partir de las mismas necesidades o lo que ya se venía practicando. En este caso, pues, el hombre como tal, me refiero al género masculino, porque pues saben que inicialmente, pues hace muchos años, lo que podríamos llamar como el machismo, el patriarcado, que el hombre era el fuerte, pero ahora estamos viendo que eso ya está desvirtuado y hay mujeres incluso en estos Juegos Olímpicos que estamos viviendo en Tokio. No sé si los han visto, hay algunas disciplinas deportivas donde ya hicieron competencias mixtas, ¿sí? En natación, en atletismo, que es mixto, o sea, competían, digamos, en relevos 4%, ya sea en natación o en atletismo, y competían en el equipo, por ejemplo, del Comité Olímpico Ruso, 2 hombres rusos, 2 mujeres rusas. En Estados Unidos, 2 mujeres estadounidenses, 2 hombres estadounidenses. Porque ya estamos, y uno pensaría, ¿no? Pues cuando Rusia mande la nadadora, la deportista, pues, femenina, Estados Unidos va a mandar una femenina y no, eso es indiferente. Había equipos que mandaban, digamos en natación que yo lo vi, arrancaba una mujer digamos, por Rusia y por Estados Unidos arrancaba un hombre. Sí, eso ya depende de la estrategia de cada equipo, pero igual ya lo están poniendo a la par como tal. Volviendo a lo que les hablaba pues del origen de estos deportes, pues era, si usted analiza el atletismo, usted el atletismo ve el lanzamiento de jabalina, ¿cierto? Y el lanzamiento de jabalina, ¿usted con qué lo asocia de la era antigua con los cazadores, ¿cierto? De pronto lanzar valga la redundancia, tirar una lanza para cazar un animal, un jabalí tal vez, ¿sí? Entonces, ese tipo, tiro con arco, ¿para qué lo usaban? Para cazar, ¿cierto? Entonces, eran como esas actividades cotidianas para alcanzar sus sobrevivir como tal, o su supervivencia, la cacería como tal, pues de ahí fueron derivando ese tipo de disciplinas deportivas, ¿sí? Que son, digamos, como la base pues, de los Juegos Olímpicos. Ahora, volviendo ya a la actualidad, volviendo acá a esta lectura, entonces continúa acá en esa parte, entonces, como les decía, esas valoraciones para escoger las personas idóneas para la guerra o el trabajo, o para valoraciones estéticas y artísticas, pues era como la base para que utilizaba la antropometría antiguamente. La antropometría o cineantropometría fue presentada como una ciencia en 1976 en el Congreso Internacional de las Ciencias de la Actividad Física, celebrado en Montreal, y 2 años después fue aceptada como ciencia por la UNESCO en el International Council of Sport and Physical Education. Oh, my English is not very good, pero ya hacemos lo que podemos.
Entonces, ya vemos que esa parte de antropometría ya es tomada como una ciencia, ¿sí? Y más adelante vamos a ir observando en qué otros campos, pues, hace sus aportes como tal. La antropometría se define como el estudio del tamaño, proporción, maduración, forma y composición corporal y funciones generales del organismo, con el objetivo de describir las características físicas, evaluar y monitorizar el crecimiento, nutrición y los efectos de la actividad física. Se basa en 4 pilares básicos: las medidas corporales, el estudio del somatotipo, el estudio de la proporcionalidad y el estudio de la composición corporal, ¿sí? En la bibliografía científica se encuentra un gran número de estudios que vinculan la capacidad física o el desempeño y rendimiento de las personas en relación con sus características cineantropométricas. Tengamos en cuenta que esta palabra, ya sabemos que antropometría son las mediciones y proporciones corporales. Esa palabra cine, pues no quiere decir de cine como el teatro, ¿no? Aunque pues tienen relación porque es la base de la palabra, pero la palabra cine viene de cinética o kinesis, que es movimiento, ¿sí? La palabra pues, de origen es la kinesis, que es movimiento, pero pues, o cinética, ¿sí? Que ya es movimiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues las mediciones corporales, ya sea de los segmentos del cuerpo, brazos, extremidades, en movimiento, ¿sí? En cuanto a temas que competen a la educación física, la antropometría es una disciplina que va de la mano con la nutrición y posee una aplicación directa en el ámbito del deporte, la actividad física y la salud. En este contexto, que se vuelve una herramienta de importancia extrema para el profesional de la nutrición y las ciencias aplicadas al deporte, puesto que permiten evaluar, diagnosticar, controlar, monitorear y mejorar el rendimiento del deportista. La promoción de la actividad física y la salud de los pacientes también hace parte pues, de esos beneficios que aplican. Entonces tengan en cuenta que el aporte en el ámbito pues, de la actividad física, el deporte y la educación física, el aporte de la antropometría es este que acabamos de leer acá. Es el aporte lo que nos aporta, ¿sí? Ejemplo, Cristian está en un plan está en un equipo de baloncesto y Cristian, estoy hablando de Palacios, ¿no? Entonces Cristian resulta que le dicen, no, se tiene que comenzar a fortalecer un poco más su tren superior, brazos y también algo del tren inferior para generar potencia en las piernas. ¿Cómo ellos evalúan ese crecimiento o esa evolución del entrenamiento de Cristian cuando va a ganar masa muscular? Con mediciones, ¿cierto? Cuando usted va a un gimnasio, usted le mide el perímetro braquial, que es de aquí el brazo de esas bíceps, le mide el perímetro torácico, perímetro torácico, perímetro abdominal, perímetro femoral del cuádriceps, y usted inicia un plan de entrenamiento con ciertas medidas, y cuando usted va evolucionando y va ganando masa muscular, pues esas medidas van a aumentar. Entonces, eso es antropometría, muchachos, esas mediciones. Ahora bien, esta ciencia es de gran importancia. Esta ciencia es de gran importancia en la actualidad de la actividad física, en la salud y fomento del deporte en nuestra sociedad. Surge la importancia de diagnósticos asertivos, o sea, que sean verídicos y pertinentes, con técnicas estandarizadas, homogéneas y prácticas que faciliten la evaluación de los pacientes en todos los ámbitos. ¿Sí? De pronto, no sé si ustedes recuerden cuando les tocó a ustedes, o de pronto cuando han tenido hermanitas, han acompañado a la cita de crecimiento y desarrollo, que ustedes que le miden el perímetro cefálico, o sea, la cabeza con la cinta métrica, le miden la talla, que es la estatura. Tengan en cuenta cuando hablo de talla, no es la talla de los zapatos, ni el pantalón, ni de la blusa, es la talla, es la estatura, ¿sí? Entonces, ahí el médico se va dando cuenta si el crecimiento del niño está bien. ¿Y cómo se da cuenta? Porque hay unas tablas estandarizadas de acuerdo a cada población del mundo, ¿sí? No es lo mismo una tabla de crecimiento y desarrollo
alemana a una acá de Latinoamérica o específicamente en Colombia, o una, por ejemplo, de Perú, de Bolivia, donde tienden, digamos, a veces o que mismo Colombia, donde depende de la región, la persona, pues, sus características en cuanto a talla, peso son diferentes históricamente. Entonces, por cada país hay tablas estandarizadas donde nos dicen cuál debe ser, por ejemplo, ese estándar de crecimiento de ese niño, o de esa niña o niño en su etapa, pues, de infante. En cuanto a las variables antropométricas, existen algunas de suma relevancia, como lo son el peso, la adiposidad, que es la acumulación de grasa o el tejido subcutáneo de grasa, y la distribución del tejido adiposo, ¿sí? Que es cómo está distribuida esa grasa en el cuerpo. Determinados por antropometría de superficie. Pueden estar involucrados en distintas patologías y síndromes. Y si el perfil antropométrico puede ser utilizado en el manejo de riesgo de esas patologías y síndromes. Me explico en esa parte. Cuando usted mide perímetro de cintura-cadera, el índice de cintura-cadera, que es midiendo el perímetro de la cadera, el perímetro de la cintura, de acuerdo a unas medidas estandarizadas, usted se da cuenta si esa persona tiene riesgo de sufrir de hipertensión, riesgo de sufrir un infarto cardíaco o colesterol alto. ¿Por qué? Bueno, aunque el colesterol no es tanto sinónimo de que sea gordo o flaco, acumulación de grasa. Hay gente que es delgada y sufre de colesterol, pero sí de taponamiento de las arterias. En este caso, el taponamiento de las arterias genera presión arterial alta, puede generar infartos, derrames. Entonces, podemos determinar cosas como esas, por ejemplo, con el IMC, el sobrepeso. Podemos determinar si una persona está en sobrepeso, si está con obesidad, tipo 1, tipo 2, tipo 3, dependiendo, o si está baja de peso con factores de riesgo en cuanto a desnutrición o bajo peso. A continuación, se describen dos procesos básicos para conocer el estado de una persona. Sara Juliet, ¿va a preguntar algo? Sara Juliet levantó la manito. ¿No? Ah, bueno, listo. Bueno, continúo acá. Entonces, a continuación se describen dos procesos básicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno. Se describen dos procesos básicos para conocer el estado de una persona en cuanto a la masa corporal. Para empezar, hay que tener en cuenta que una manera sencilla es a partir del IMC, que es índice de masa corporal, el cual está determinado por dos datos que son la talla. Recuerden que acaba de decir la talla es la estatura, se expresa en metros. Entonces, por ejemplo, yo mido 178 centímetros. ¿Cuánto sería eso en metros? Alguien que me hable el micrófono y me diga. Si yo mido 178 centímetros, ¿cómo se expresaría en metros eso? 1,78 centímetros. Entonces se colocaría 1.78, no, se colocaría 1.78 metros, ¿sí? Pero sí, así se colocaría 1.78 metros, ¿sí? Pues sí, como lo dijiste, está bien, 1,78 centímetros, pero entonces a la hora de hacer una operación, como vamos a ver más adelante, matemática, debes colocar 1.78 y la unidad de medición, que es metros. Y el peso corporal en kilogramos, ¿sí? En kilogramos. En otras palabras, el índice de masa corporal es un sencillo índice sobre la relación entre el peso y la altura, generalmente utilizado para clasificar, me perdí, el peso insuficiente, el peso excesivo y la obesidad en adultos. Déjame un segundito y respondo aquí a un profe. Hola, Nilson. A las 2, es que estoy de 1 a 2 con los grados 11, entonces a las 2 nos conectamos un momentico, ¿vale? Entonces,
lo que les decía ahora, el IMC nos ayuda a determinar si hay peso insuficiente, excesivo u obesidad. ¿Cómo se calcula el IMC? Que aquí donde viene, pongan atención, igual es muy fácil. Se calcula dividiendo el peso en kilogramos por el cuadrado de la altura en metros, ¿sí? Entonces, nos quedaría que la representación en unidades del IMC es kilogramo, ese slash, sabe que sabemos que es dividido, entonces uno lo lee así, kilogramos sobre metro cuadrado, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora, la fórmula ¿cuál es? IMC igual a peso en kilogramos sobre la altura en metros por la altura en metros. Veamos que cuadrado y multiplicar ese número por ese mismo número, ¿sí? Entonces, así por ejemplo, una persona adulta que pese 70 kilogramos y mida 1.75 metros, tendrá un índice de masa corporal de 22.9. ¿Cómo hicimos eso? Pues acá tenemos el ejemplo. Tenemos que el IMC es igual a 70 kilogramos dividido 1.75 por 1.75. Lo vemos acá ahora mejor expresado en esta parte de acá. Aquí lo vemos mejor expresado. Entonces tenemos aquí, colocamos 70 kilogramos, 1.75 por 1.75. Entonces, hacemos la operación. Sabemos que, a ver los matemáticos, 1.75, usted en la calculadora va a colocar 1.75 por 1.75. En este caso, pues va a colocar la medición que va a tomar. Ahora vamos a ver cómo va a ser la actividad que debe entregar. Eso nos da 3.0625, ¿sí? 3.0625. Entonces cogemos ese 70 kilogramos y lo dividimos en ¿sí? ¿De cuánto era? Se me olvidó. 3. ¿Alguien vio? ¿Alguien se acuerda del valor que dije? No. 3.0625, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Exacto. profe. Entonces 70 dividido 3.0625 me da 22.857. Que yo no voy a colocar, da 22.857, 1429. Yo no voy a colocar el chorrero número, pues aproximo 22.9. ¿Sí? Entonces, ese sería el IMC para estas personas que nos dieron estos datos de acá arriba. Listo. Entonces, ahora vamos a ver, acá al lado donde está el ejemplo de la operación, tenemos una tablita, que es la tabla de valoración para el IMC según la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces dije que cuando un resultado de IMC es menor a 18.5, la persona tiene bajo peso. Cuando el resultado nos da entre 18.5 y 24.9, normopeso. ¿Qué es normopeso? Normal, peso normal. Está bien. Cuando la persona nos muestra un IMC de 25 a 26.9, ya entramos en sobrepeso grado 1. De 27 a 29.9, sobrepeso grado 2. De 30 a 34.9, obesidad tipo 1. 35 a 39.9, obesidad tipo 2. Y 40 a 49.9, obesidad tipo 3, mórbida. ¿Qué es mórbida? Que genera ya enfermedad, ¿sí? Y puede desencadenar con la muerte. Y mayor a 50, obesidad tipo 4 es extrema. Yo le he contado mi historia 1000 veces, yo llegué a tener obesidad tipo 3, ¿sí? Mórbida. Por eso fue que yo era súper obeso hace 10 años, un poco más. Entonces, para que tengamos en cuenta esa tabla, que esa tabla nos va a servir para aplicar el ejercicio que hay en la actividad más adelante le muestro. Aquí la misma guía nos explica cómo medir la talla, o pues aquí les pongo en paréntesis la estatura para que sepan qué es estatura y no me vayan a olvidar porque recuerdo en otras ocasiones con otros grados, el cuadrito que hay que llenar cuando pedía talla me colocaban 38, L, M, S, entonces queda uno como loco, ¿sí?
Recuerden que la talla es la estatura. Entonces dice, en casa con la ayuda de una cinta métrica o un flexómetro, ¿sí? Tomará la medida desde el piso hasta la cabeza. Debe tener en cuenta lo siguiente. La cabeza debe estar en el plano horizontal de Frankfurt. ¿Qué es eso? Mirar al frente, ¿sí? No alzando el mentón ni hacia abajo, sino que el mentón esté derechito. ¿Listo? Mirar al frente. 4 puntos tocan la pared. Los talones deben ir pegados a la pared. Los glúteos tocando la pared. La escápula, ¿saben cuál es? El año pasado lo vimos en el tema de sistema óseo y musculación, ¿se acuerdan? Escápula. Bueno, va a llorar, pero bueno, mentiras. La escápula es lo que llamamos la paleta. ¿Saben qué es la paleta? El omóplato. Sí. La que está acá atrás. Esa parte de acá. Si me meto en mi camarita, acá atrás. Esa parte es la escápula. Entonces, tanto los talones, los glúteos y la escápula deben pegar a la pared y la parte de atrás de la cabeza. Usted queda derecho en la pared como si la pared fuera una tabla, pues una camilla y se haya acostado. Y de esa manera tomamos la talla. Y en cuanto al peso, para que la medida sea lo más exacta posible, lo mejor es pesarse en una báscula, preferiblemente con la menor cantidad de ropa, y a la primera hora del día mientras te encuentras en ayunas. De esta forma tendrá un resultado mucho más exacto. Pero pues en el caso de ustedes, como pues lo van a hacer estando ya en casa, pues si van y tienen pesa en la casa, pues perfecto. Si no, pues van un momentico a la droguería ahí cerquita y o esas maquinitas que echa 200 y le muestra el peso. O si fue recientemente al médico, pues coloca ese peso que registró el médico. Y pues si va a ir a la farmacia o algo así, pues trate de ir cuando vaya a pesarse, saque el celular, la llave de los bolsillos, lo menos pesado que pueda. Acá tenemos una imagencita que nos muestra cómo medir la talla. ¿Sí? En este caso, pues la persona usa como un dispositivo ahí que le permite medir bien. ¿Yo qué recomiendo cuando se vayan a medir ustedes? Con una reglita, ¿sí? O una regla o una varita larga. Pues usted se va a pegar. De pronto miren un momentico mi cámara. Entonces ustedes se van a pegar contra la pared y van a colocar la regla de tal manera que marque pues, la regla que marque la parte más alta de su cabeza apuntando hacia la pared y ahí se quita la persona y toma el registro de la medición. ¿Sí? Recuerden que deben ser sin zapatos, los talones pegados pues a la pared como se ve en la imagen de acá que estamos viendo. ¿Listo? Y tenemos acá también una clasificación según la fisionomía de la persona. ¿Sí? Esa clasificación ya me muestra es de acuerdo a la apariencia, a lo que yo veo de la persona, ¿sí? Entonces ustedes van a determinar cuando hagan el ejercicio, si la persona tiene un aspecto así delgado, muy delgado, pues es ectoformo, se coloca ectoformo. Si la persona tiene un aspecto entre un poco más delgado, pero no tan delgado, tan flaco, y un poquito más acuerpadito, se llama ectomeso. Se le coloca ectomeso. Si ya es un poco más fornida la persona, acuerpada, ¿sí? Que va al gimnasio y está marcada, es mesoformo. Y si es un poco más robusta, gruesa, ¿sí? Sin llegar a ser como con obesidad, sino que es un poquito gruesa la persona, es endomeso. Y endo es cuando ya la persona está con mucho sobrepeso. ¿Sí? Endoecto es cuando la persona está
en esta parte que vemos acá. Sí, entonces, esa tablita le va a determinar a ustedes, les va a mostrar cuál es el aspecto de la persona para que se puedan clasificar según su fisionomía. ¿Listo? Entonces, ya tenemos, esta es la guía, son 2 paginitas. Básicamente es lo de el IMC, ¿sí? Luego entraremos a ver lo que es el índice cintura-cadera. Entonces, por ahora solamente el IMC. Ahora, les voy a mostrar lo que es la actividad. ¿Allá se está viendo lo que es la actividad? ¿Qué es actividad número 1? Sí, sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces recuerden que la actividad, ustedes ya saben subir las tareas, las resuelven y las suben por Classroom, donde está la actividad con ese nombre de número 5. Está en el tema de antropometría. La fecha de entrega es para el 17 de agosto. Estamos a 3, o sea que canta a 14 días más. Igual eso facilito, eso lo hacen en una tardecita de momentico, no hay problema. ¿Qué nos dice? Actividad 5. Recuerden que la parte de la formación teórica que hay en la guía, donde explica pues, la historia de la antropometría y todo eso, pues es importante que lo tengan presente porque al final del periodo pues tienen que hacer un examencito también que tiene contenido teórico. Entonces dice, de acuerdo al texto de la guía número 3 de aprendizaje en casa y correspondiente al tema antropometría, responde a las siguientes preguntas. Explique en qué beneficia la antropometría al deporte. ¿Recuerdan que yo les resalté la parte, les decía que los beneficios de antropometría en el deporte, la actividad física, pues debe explicar en qué beneficia usted va a decir, así como yo lo expliqué y amplía un poco más si quiere, esos beneficios que aporta la antropometría al deporte, que básicamente fue lo que acabamos de hablar durante la lectura de la guía. ¿Qué nos permite hacer la antropometría? ¿Qué beneficios aporta? Sí, y también se quiere mencionar beneficios en cuanto al tema de salud, también. Porque recordemos que básicamente lo que es la educación física es importante, digamos que para la vida misma. Si una persona adquiere buenos hábitos, tanto de actividad física como alimentación, por ende va a tener mayores beneficios y va a disminuir el riesgo de padecer enfermedades. Y en el caso de tener una enfermedad, pues no va a ser tanto el impacto negativo, porque pues tiene un cuerpo que resiste un poco más. ¿Y en qué desencadena eso? Pues incluso hasta en beneficios para el mismo Estado. Disminución de gastos médicos, disminución de tratamientos como tal, ¿sí? Y obviamente mejora la calidad de vida de la persona. Entonces, debe explicar esa parte en qué beneficia la antropometría del deporte. Y el punto 2 dice, a continuación, con cada miembro de su familia, realice la siguiente actividad de registro de medidas y cálculo del IMC. Recuerden usar una cinta métrica o flexómetro. Cinta métrica es como la que se ve acá aquí la va a resaltar, que es la que usamos en la casa para medir, que llama uno como el metro pues, de modistería, ¿sí? Y el flexómetro es el que utilizan para ya los trabajos de carpintería, construcción, todas las partes así, ¿sí? Aquí están los dos. Entonces, este flexómetro nos va a permitir medir la talla, ¿sí? Este también, este se lo puede pegar en la pared con cintica o alguien que lo sostenga. Por lo general, esos vienen de 1,50 o 1,30. Como ustedes son más altos, ¿qué van a hacer ustedes? Van a medir desde el piso desde el piso hacia arriba 50 centímetros. Y ahí van a pegar una cintica y ya saben que va a 50. Y arrancan el metro desde 1 hacia arriba, más alto. Entonces, por ejemplo, a usted separó el metro y midió 1,13, o sea, porque arrancó desde 50 hacia arriba, entonces midió 1,13, hace 1,13, le suma los 50 que colocó abajo de más. ¿Sí me han entendido esa parte? O ahorita yo cuento algún videito y los comparto en el WhatsApp para que sepan a qué me refiero. A ver que yo borro aquí. Entonces,
para medir la talla. Y para el peso, pues sigue las recomendaciones que están en el texto, lo de la medición para una báscula, si la tienen en la casa, si no van a la farmacia, o si tienen un dato reciente de las últimas que fueron al médico. En caso de no contar con la báscula, se recomienda usar el dato, bueno, registrar el último control médico de la persona a la cual van a valorar con el IMC. Inicialmente pensé, ¿sabe que es un ejercicio para aprender a aplicar la fórmula y todo? Pero pues ya requeremos datos más exactos y nos interesa saber de nuestro estado, nuestra condición respecto al IMC, pues sí se recomienda usar medidas exactas, tanto en talla como en peso. Entonces, ¿usted qué va a hacer acá? Usted acá va a diligenciar el documento, aquí va a colocar el nombre de la persona de la cual está tomando la medición, ¿sí? El nombre de esa persona, entonces, bueno, Fabián, la edad de esa persona y la talla. ¿Sí? Entonces colocar la talla en metros. Entonces, 1.78. Bueno, aquí eso es difícil escribir con eso. Entonces, metros. El peso. $80 kilogramos. ¿Y cuál es el IMC? Entonces yo hago la operación. Entonces recuerden que la operación ¿cuál es? Entonces usted llega y coloca que el IMC, perdonen los números de niño de primaria. El IMC es igual al peso en kilogramos, entonces colocamos acá 80 kilogramos y dividido la talla en metros. Entonces la talla en metros al cuadrado. Entonces sabemos que la talla en metro al cuadrado es que yo cojo y multiplico 1.78 por 1.78. No es por 2, sino multiplicando el mismo valor entre sí. Entonces 1.78 por 1.78 me da 3.17. Me da 3.1684, pues yo pongo 3.17. ¿Sí? Metros cuadrados. Ahora divido 80 dividido 3.17. Eso me va a dar 25. Uy, espérate que sí me acabó. Para un gancho de 2. Es que voy a tratar de hacer un 2 bonito, pues decente. Bueno, ahí se saben que es 25. 25 punto. Vea pues. Mats, pásase ahí. Mats. Perro que me suena asiento, yo tengo prohibido que suena asientos. Usted me dio 25.23 kilogramos sobre metro cuadrado. Esa es la expresión de el IMC. Ahora vamos a ver en la tabla que tenemos acá, según la Organización Mundial de la Salud, ¿en qué valor me encuentro yo? Entonces dice que, bueno, llenamos la tablita, perdón, primero llenamos la tablita, vamos acá, el IMC me dio de 25. $25.23. Bueno, punto 23, ya vemos que es punto 23. Ahí, difícil hacerlo ahí ese número. Bueno, ahora, valoración según la OMS. Entonces, 25. ¿Cuánto? Yo tengo una memoria inmediata malísima. 25.23. Tenemos que si estamos entre 25 y 26.9, tenemos sobrepeso grado 1. O sea que yo, Fabián,
se encuentra en sobrepeso grado 1. Entonces, ¿yo qué pongo acá? Lo que me dice esa tabla, sobrepeso, grado 1, ¿listo? En esta parte. Valoración endoectomeso. Usted va a mirar, de acuerdo a esta tabla de acá, clasificación de la fisionomía, qué aspecto o a cuál se parece más la persona a la cual está valorando, ¿sí? Entonces, yo podría decir que yo estoy por acá por endomeso, porque acuerpado no estoy ni barrigón tampoco. Y es que yo no sé, estoy con sobrepeso, pero yo en este momentico nunca he estado tan delgado, desde hace 20 años. Pero entonces digamos que no estoy así, yo soy como así flacuchento, pero pesado, no sé por qué diablos. Bueno, digamos que ectomeso, pongo yo acá. Entonces, acá coloca esa valoración según esa tabla. Bueno, coloca pues lo que diga ectomeso, Qué pena que es muy difícil manejar eso así, ese coso. ¿Preguntas hasta ahí? No, ¿No? Igual cualquier cosa, se saben que siempre por el, por el WhatsApp me pueden preguntar, no hay ningún problema. ¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces, voy a detener la grabación y